Carolina, muchas gracias por atendernos y formar parte de la maratón de expertos en startups. Y hoy nos vas a contar lo que sería el IA en el sector salud, ¿no? Y un poco perspectivas perspectivas de a corto, medio plazo e incluso lo que está ocurriendo en estos momentos con la IA, y precisamente en un tema que nos toca a todos tarde o temprano, ¿no? Que es acudir al médico y bueno, pues vamos a ver cómo se está tratando este tema en este sector tan delicado. Pues cuéntanos, por favor. Muchas gracias, Iván, por invitarme. Efectivamente, todos oímos hablar de inteligencia artificial por todas partes, pero no somos conscientes de cómo nos golpea, cómo estamos metidos nosotros en esa inteligencia artificial hasta que no nos ponemos delante, por ejemplo, de un problema de salud, ¿no? Entonces, yo lo que vengo a contaros un poco es en qué puntos, desde mi visión, la inteligencia artificial está a corto, medio, menos largo plazo, ayudando a mejorar el sistema y la salud de las personas, ¿no? Entonces, me he hecho unos puntos y yo diría que uno de los más importantes de ellos es la aplicación de inteligencia artificial en la mejora de diagnóstico y tratamiento. ¿Esto por qué es muy importante? Bueno, pues básicamente porque de lo que se trata es de aumentar esa precisión en el diagnóstico y la rapidez. Mucha gente dirá, bueno, es que como la visión del médico no hay ninguna. No se trata de retirar a un médico, no se trata de quitar ese médico, sino de que utilice las herramientas de inteligencia artificial para que su visión sea todavía más precisa, que se ayude para tener un diagnóstico muchísimo más preciso y muchísimo más rápido. Es decir, hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces en diagnóstico por imagen de detectar, por ejemplo, cáncer cuando ni siquiera el ojo humano es capaz de hacerlo, o de enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto es un plus, es una herramienta, es un apoyo para el médico, ¿vale? Eso es uno de los puntos para mí más importantes. Y, por supuesto, luego es el médico quien va a decidir ese tratamiento una vez que tiene el diagnóstico preciso y a tiempo. En segundo lugar, la inteligencia artificial se aplica ya en la optimización de procesos y recursos. Esto, traducido a idioma humano, como digo yo, viene a ser aplicar la inteligencia artificial, por ejemplo, para saber cuándo va a haber mayor demanda de atención sanitaria. De este modo, podemos prever si hay que cerrar una planta hospitalaria o no, si hay que dotar con más personal a un hospital o no, a una planta determinada, en unos puntos determinados de vacaciones, en una semana concreta, y reducir en otros. Todo esto lo que hace es gestionar esos recursos de una forma muchísimo más eficiente, ahorrando costes, por supuesto, y favoreciendo la atención del usuario, ¿no? Del mismo modo, en telemedicina, obviamente la inteligencia artificial ayuda también muchísimo, porque se trata de que ese médico que está a distancia pueda diagnosticar a través de una pantalla, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a ayudar infinitamente, por ejemplo, con los wearables. Esos dispositivos que todos llevamos, esos relojes que nos detectan si dormimos bien, si dormimos mal. Muchos de ellos llevan pulsiometría, muchos de ellos toman la tensión, te hacen un electro, etcétera, etcétera. Son datos que se pierden y con la inteligencia artificial se pueden aprovechar para volcar en la historia del paciente y que el médico tenga muchísima más información al respecto del día a día de su paciente. Incluso que salten determinadas alarmas cuando algo no está bien, cuando algo realmente salta fuera de lugar, ¿no? Otro de los puntos importantes para mí de la inteligencia artificial es su uso en investigación. Indudablemente la inteligencia artificial, uno de los puntos más fuertes es que puede manejar, gestionar, analizar enormes, grandes bases de datos. Ahorra tiempo, ahorra infinito tiempo, por ejemplo, en analizar genes, ¿de acuerdo? O sea, es algo absolutamente increíble. Cuando antes había que hacerlo, no digo a mano, pero casi, esto es un salto cuántico de velocidad, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Pues que la investigación va a costar menos dinero. Las investigaciones siempre son carísimas por el tiempo que se dedica a ello.
si tú te ayudas de una herramienta como es la inteligencia artificial para ahorrarte el trabajo más tedioso, realmente tienes más tiempo para estudiar y para llegar a las conclusiones y justificar las conclusiones de tu estudio, ¿no? O sea, se trata de un apoyo máximo desde mi punto de vista a la investigación. Luego, otro de los puntos que yo creo que merece la pena hablar es de los gemelos digitales y de si son inteligencia artificial o no son o lo que son. Los gemelos digitales básicamente es una representación virtual de una persona, de un órgano, de un proceso, de un sistema, de cualquier cosa. Es una representación virtual, ¿de acuerdo? Y utiliza, eso sí, algoritmos de inteligencia artificial. Se basa en datos reales, o sea, datos del mundo real, para entendernos, y hace predicciones, ¿de acuerdo?, de lo que va a pasar con ese órgano, con ese sistema, con esa persona, con lo que se esté analizando, ¿no? El comportamiento, predice, digamos, el comportamiento de esto. Entonces, en el caso, por ejemplo, del cáncer, y yo creo que esto es muy, muy importante, cuando una persona tiene cáncer, el médico tiene que estudiar muy, muy bien la historia clínica de esa persona antes de poner un tratamiento muy específico. Y realmente lleva tiempo poner un tratamiento específico para que sea lo máximo efectivo y eficiente posible con el menor número de efectos secundarios. Solo que en muchas ocasiones, aunque el médico haga su mejor labor, la persona reacciona de una forma diferente a como pensaba el médico que iba a reaccionar. Entonces, en el caso del cáncer, los gemelos digitales es una herramienta poderosísima porque va a poder predecir, de acuerdo a su genética, a su historia clínica, a sus síntomas, etcétera, a sus pruebas, etcétera, etcétera, va a poder determinar cómo se comportaría ese cáncer y esa persona, ese organismo entero, ante un determinado tratamiento de cáncer. ¿Qué efectos secundarios tendría? ¿Con cuál funcionaría mejor el cáncer? ¿Con cuál habría mayor remisión? ¿De acuerdo? ¿Esto qué implica? Pues una personalización máxima de la medicina. Por supuesto, como digo, el médico siempre va a ser el último responsable de decidir qué hace con esa información que le proporciona ese gemelo digital, esa representación virtual de esa persona o de ese tumor, ¿de acuerdo? De ese cáncer. Pero es avanzar enormemente. Y aquí voy un poco a lo personal. A un familiar mío este año le diagnosticaron un cáncer y entonces el oncólogo nos dijo que el tratamiento que iba a poner era muy suave. O sea, él es un experto muy, muy reputado y dijo, bueno, no hay problema, prácticamente no tiene efectos secundarios, etcétera, etcétera. Confiamos, por supuesto que confiamos. Y el resultado fue que, desgraciadamente, los efectos secundarios en el caso de mi familiar fueron devastadores, devastadores. Sí es cierto que el propósito del tratamiento se cumplió, remitió, pero los efectos secundarios fueron demoledores, demoledores. Y en otras personas no había pasado. Entonces, esto es a lo que voy. Se trata de mejorar el tratamiento y personalizarlo lo máximo posible. Cuando tú tratas una enfermedad, no tratas, efectivamente, como yo le he dicho, esa enfermedad, tratas un paciente, tratas un organismo entero y es muy importante tener en cuenta de forma holística a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que para poder trabajar con esos gemelos digitales haya una interoperabilidad de datos, es decir, que los datos se entiendan entre sí para que esos gemelos digitales se puedan integrar en los sistemas de salud y poder trabajar con ellos. Si los diferentes sistemas de información de salud hablan diferentes idiomas, entre comillas, porque no me refiero a idiomas de lenguaje, difícilmente vamos a poder obtener datos de ahí para poder trabajar con gemelos digitales, ¿no? Los experimentos virtuales que se pueden llevar a cabo con gemelos digitales o en general con inteligencia artificial lo que vienen a hacer es disminuir, digamos, el número de ensayos clínicos, disminuir el coste de todo esto y además aumentar, digamos, la velocidad de entrada en el mercado. Con lo cual, para las farmacéuticas, por ejemplo, esto es un plus, desde luego. Y bueno, así, no sé, por último, yo diría que deberíamos fijarnos un poco en qué hacen alrededor de nosotros al respecto de la inteligencia artificial. Es decir, si alrededor de nosotros la gente sigue teniendo miedo a la inteligencia artificial,
o si realmente empiezan a pensar que es algo más que necesario y útil. Entonces, yo me he fijado en lo que para mí es una de las mejores escuelas de medicina del mundo, que es Harvard Medical School, y que ya tienen un doctorado en inteligencia artificial aplicada a medicina. Y me parece básico, porque yo hablando con muchos médicos jóvenes, muy jóvenes, que están todavía estudiando sus primeros años de carrera, me dicen que no es que no estén preparados, es que ni se lo plantean en los currículums aquí en España, ¿no? Y lo van a necesitar, pero más pronto que tarde van a necesitar saber manejar esa inteligencia artificial. Y si no se les enseña en la universidad, porque no está recogido en su currículum, van a tener que formarse posteriormente y siempre es más complejo y más complicado. Y otro ejemplo es para mí también muy importante porque a nivel de tecnología siempre van mucho más allá, es Singapur. El Ministerio de Educación de Singapur ha establecido un programa de tal modo que están implementando la inteligencia artificial desde los colegios para que ya los chavales empiecen los colegios en un nivel muy básico, quiero decir, pero para que empiecen a entender lo que es la inteligencia artificial, posteriormente empiezan a manejar esa inteligencia artificial y lo que quieren es integrarla por completo dentro del sistema para que no sea algo ajeno. Es decir, no se trata de tener miedo a nos van a quitar los trabajos, sino a entender que es una herramienta que tú vas a poder utilizar en tu trabajo para ser mejor en tu trabajo. Entonces, eso es, yo creo, mi punto de vista. La medicina, la enfermería, las profesiones de salud jamás van a perder esa perspectiva humana, porque ninguna inteligencia artificial va a llegar a esa perspectiva humana del cariño, del cuidado, de la atención, jamás. Pero todo lo que sea herramientas para mejorarlo, para hacerlo más ágil, para mejorar la vida de las personas, pues bienvenido sea. Muy bien, Nuria. La verdad es que ha sido am, un resumen de los puntos importantes sobre inteligencia artificial. Seguro que hay muchos más también, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante todo lo que nos has contado, ¿no? La verdad es que nos quedamos sin tiempo para indagar mucho más, ¿no? Pero sí que te daría una última pregunta, porque se me ha ocurrido mientras has estado hablando, sobre todo en la primera parte. Yo que estoy metido en el mundo del impacto y veo que en la parte de diagnóstico, de predecir movimientos, de ayudar con diagnósticos en remoto, etcétera, bueno, pues cosas que se hablan ahora, como la atención en zonas rurales donde no llegan los demás, o en países menos desarrollados, que entiendo que la inteligencia artificial también puede ayudar a reducir costes y junto con la parte más remota, ¿no?, de usar videocámaras y remoto, toda la atención, ya no va a ser una cosa, la atención médica, ¿no?, o buena, no va a ser solo una cosa de las ciudades grandes, sino que puede ser ya zonas más remotas e incluso en países que menos desarrollados, ¿no?, que donde tengan sistemas menos desarrollados y va a ser mucho más eficiente y poco coste, ¿no? ¿Qué opinas sobre este tema? Pues efectivamente, esto lo que viene a hacer es, digamos, igualar, como tú dices, la mejor atención, vamos a poner el ejemplo de Madrid, de los mejores hospitales de Madrid, con el pueblo más pequeñito y despoblado de Soria, que es mi ciudad. Viene a equilibrarlo porque de este modo la persona que vive en el pueblo más pequeño y despoblado de Soria va a poder tener una teleconsulta, por poner un ejemplo, como hablábamos antes, con un oncólogo muy prestigioso en Madrid, y va a poder tener esa atención, va a poder recibir, por ejemplo, se necesita a través de inteligencia artificial muchos pasos, ¿no? Pero va a poder recibir, por ejemplo, su historial clínico para poder tener sus pruebas, etcétera, etcétera. A lo mejor hay que repetir pruebas o hay que ir a hacer pruebas nuevas, vale, perfecto, pero ya llevamos muchos pasos adelantados, ¿de acuerdo? No va a haber que empezar de cero, no hace falta muchas veces ese transporte, ese desplazamiento a grandes ciudades. Estoy hablando de Madrid-Soria, pero puedo estar hablando de Madrid-Nueva York. Quiero decir, me da exactamente igual. Se trata de poner a disposición de los usuarios a través de herramientas tan sencillas bueno, tan sencillas y complejas a la vez, como la inteligencia artificial a través de la teleconsulta, de los mejores especialistas y de una atención rápida y precisa. Por supuesto, como decía, con pasos, o sea, hay que verificar la identidad de los profesionales, asegurar el intercambio ultra seguro de pruebas, etcétera, etcétera. Pero todo eso se verá ayudado con la inteligencia artificial
y es un plus. Pues muchísimas gracias, Nuria, por este ratito con nosotros. Creo que les va a abrir los ojos, ¿no? Y a mucha gente que quiere emprender en el mundo el mundo médico y de la inteligencia artificial, pues va a tener una pequeña visión de las cosas que están haciendo y hacia dónde van, ¿no? Entonces, pues nada, pues muchísimas gracias y Gracias a bueno, vosotros. espero poder contar contigo de nuevo pronto cuando hagamos algún contenido extra. Seguro que sí. Muchas gracias.